Shalom hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, cuando la rebelión trae hambre, del pecado al abismo de la maldición. La Torá, la instrucción de vida dada por Yahweh Elohim, establece un pacto eterno con su pueblo. Este pacto tiene dos caminos. La obediencia trae bendición, shalom, provisión y protección. La desobediencia trae ruina, vergüenza y destrucción. En la historia de Israel, cuando el pueblo escuchó la voz de Yahweh y guardó sus mandamientos, la tierra fue fértil, sus enemigos fueron derrotados y la paz reinó. Pero cuando endurecieron su corazón y siguieron tras ídolos, vino espada, peste y hambre. El hambre no fue solo física. La pérdida de la comunión con Yahweh Elohim trajo degradación moral y espiritual. El enemigo, Hasatán, busca que el hombre deje de comportarse como imagen de Elohim para que viva como las bestias, cómodo en lo inmundo y dispuesto a vender su alma por un pedazo de pan. Este estudio recorrerá paso a paso cómo el alejamiento de Yahweh llevó a Israel desde comer alimentos inmundos hasta llegar al canibalismo, y veremos que hoy, aunque no vivamos un asedio físico, el mundo nos presiona para comer lo inmundo espiritual y vender nuestra fe por necesidad o conveniencia. Entonces, primero, comer lo inmundo. El primer paso hacia la maldición. En tiempos del rey Jorán, Samaria fue sitiada por el rey de Siria. La escritura dice en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria, y la sitiaron de tal manera que la cabeza de un asno o de un burro se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap, de una medida, de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. En la Torá, en Levítico, capítulo 11, versículos 3 al 4, Yahweh prohibió comer animales inmundos, incluyendo el asno, porque no rumía ni tiene la pezuña hendida. La palabra hebrea para inmundo es tamet, que significa impuro, contaminado, sucio. Comer carne de asno representaba quebrantar la santidad, la kedushá que Yahweh Elohim había establecido. Pero el hambre llevó al pueblo a pagar fortunas, mucho dinero, por aquello que Yahweh Elohim había declarado abominable. La presión física los empujó a ceder en lo espiritual. Aquí comienza la degradación, cuando el hambre o la necesidad se convierten en excusa para desobedecer la palabra, la Torá de Yahweh. Segundo, comer excremento. La humillación, la desobediencia. El mismo versículo menciona la venta de estiércol de palomas. Algunos estudiosos creen que podía ser algún tipo de legumbre muy barata llamada así, como las lentejas. Pero la mayoría lo interpreta de manera literal, desechos usados como alimento o combustible para cocinar. En cualquier caso, la imagen es fuerte. Lo que debía ser desecho se convirtió en alimento. En hebreo, la palabra para excremento es zoat, que también se usa figurativamente para hablar de la corrupción moral, la corrupción de las personas. Este es un nivel más profundo de degradación, no solo romper un mandamiento dietético, sino aceptar como normal lo que es vil. Solo los cerdos, animales impuros según la Torá, viven y comen en su propio excremento. Hasatán quiere llevar al hombre a ese estado, a un estado de animal, haciéndole olvidar que fue creado a imagen y semejanza de Yahweh Elohim. Aquí el mensaje espiritual es claro. Cuando aceptamos pequeñas inmundicias en nuestra vida, mentiras blancas, compromisos con el pecado, entretenimiento impuro, nos acostumbramos al olor del excremento, del estiércol, y ya no lo vemos como algo malo. Tercero, canibalismo, el abismo final de la maldición. La advertencia ya estaba escrita siglos antes en Devarim, Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. Y en el asedio y en el aprieto con que te angustiará tu enemigo, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Yahweh tu Elohim te dio. Yahweh no ordena esto,
sino que lo profetiza como consecuencia extrema de la rebeldía. El hambre, unida al abandono de su protección, llevaría a la nación a perder toda humanidad. En el mismo asedio de Samaria ocurrió, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 28 al 29. Y la mujer respondió: Esta dijo a mí, de acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Esto es el colapso absoluto de la moral. No es solo hambre física, es hambre espiritual. Es la muerte del amor natural y de la compasión que Yahweh Elohim puso en el corazón humano. Hoy no vemos este acto en lo literal en la mayoría de las naciones, pero sí lo vemos de manera espiritual cuando padres se entregan a sus hijos a ideologías contrarias a la Torá, a sistemas corruptos, o los exponen a peligros para beneficio personal, para conseguir dinero a causa de la degradación de sus propios hijos. Llamado a la teshuvá, al arrepentimiento sincero, regresar a Yahweh Elohim. La palabra hebrea teshuvá significa volver, regresar, retornar al camino correcto. Yahweh Elohim siempre deja abierta la puerta al arrepentimiento. Hoy el mensaje es el mismo que dio Yeshua HaMashiach en Mateo capítulo 4, versículo 4, citando Devarim, Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh Elohim. Eliyahu fue testigo de que en medio de la sequía, Yahweh Elohim sostuvo a la viuda de Serepta y a su hijo en la harina y el aceite que nunca escasearon. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Así también el creyente que permanece firme verá que Yahweh Jireh, Yahweh proveerá, nunca lo abandona. La presión económica, el hambre o la necesidad no justifican vender la salvación, la integridad ni la fe. La historia nos advierte la desobediencia abre la puerta a la maldición, y la maldición desciende en espiral hasta lo más degradante, pero también nos recuerda que la obediencia y la confianza en Yahweh Elohim traen provisión, honra y vida. El hambre física puede matar el cuerpo, pero el hambre espiritual mata el alma. Mantente firme en la fe, en la emuná. No vendas tu herencia eterna y no aceptes el pan del enemigo aunque parezca solución momentánea. Entonces, ¿por qué Yahweh permitió que Israel llegara a ese extremo? Porque el pueblo rechazó sus mandamientos y rompió el pacto. Yahweh no los obligó a pecar, pero al apartarse de su protección quedaron expuestos a las consecuencias y a sus enemigos. Entonces, ¿esto es lo histórico o tiene aplicación hoy en día? Esto es una advertencia viva para hoy. Aunque no vivamos un asedio militar, hay asedios espirituales y culturales que buscan que cedamos nuestros valores por comodidad o presión. Finalmente, ¿cómo resistir en tiempos de escasez o presión? Recordando que la verdadera vida viene de la palabra de Yahweh, de la Torá, de sus instrucciones, buscando su presencia cada día y confiando en que Él es Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Entonces haz una lista de las inmundicias modernas que el mundo te ofrece como normales y pídele a Yahweh Elohim fortaleza para rechazarlas. Memoriza Devarim, Deuteronomio 8:3 y recítalo cada mañana como declaración de la dependencia total en Yahweh Elohim Sabaoth. Dedica un día esta semana para ayunar y orar pidiendo provisión y fidelidad en medio de cualquier prueba. Yahweh, nuestro Elohim, reconozco que en muchas ocasiones he tolerado lo que tú has llamado inmundo. Perdóname por haber confiado más en mis propias fuerzas que en tu provisión. Hoy regreso a ti con un corazón quebrantado. Lava mi vida con tu Ruach HaKodesh y fortaléceme para permanecer fiel en cualquier circunstancia. No permitas que venda mi herencia eterna por el pan de este mundo. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amados hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. Amén.